El arrendamiento en el Perú es un tema amplio y complejo. En este video intentaremos resolver algunas de las dudas que nos genera este tema. El contrato de arrendamiento, al igual que muchos otros contratos y figuras jurídicas, tiene su origen en el derecho romano. Los juristas romanos ya reconocían la figura del locatio conductio, es decir, la locación-conducción o comúnmente conocida como el arrendamiento. En este contrato, el arrendador o locator entrega de manera temporal a la otra parte, denominada arrendatario o conductor, un bien, mueble o inmueble para que haga uso del mismo, o una obra en pago de una suma, es decir, una merced. Es así como los arrendamientos se dividieron en dos ramas grandes: la locación de la cosa, locatio conductio rei, y la locación de obra, la locatio conductio operis, reconociéndose también la locación de servicios o la locatio conductio operarum, pero esta ya es una clasificación moderna. En la actualidad, el contrato de arrendamiento, comúnmente denominado contrato de alquiler, al ser un contrato nominado, está regulado en nuestro Código Civil. Obvio. El código nos indica en el artículo 1666 que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, una figura muy similar a la del derecho romano. Entendemos así que el arrendamiento no comprende únicamente a las viviendas, sino también a bienes muebles, como por ejemplo un automóvil. Una de las partes más difíciles a la hora de la comprensión del contrato de arrendamiento es entender el porqué de la nomenclatura de las partes, es decir, a quién se le dice arrendador y a quién se le dice arrendatario. Esto vamos a entenderlo con un ejemplo de más conocido. Eso es inteligencia. En esta serie mexicana, El Chavo del Ocho, existe una relación contractual entre el señor Barriga y don Ramón. El arrendador es la persona quien es propietario del bien o en su defecto tiene la facultad de darlo en arrendamiento, es decir, el señor Barriga. En tanto, el arrendatario es la persona quien hace uso del bien y como contraprestación entrega una renta convenida, vale decir, don Ramón. Esto aplica tanto para bienes muebles como inmuebles, obviamente. Obvio. Habiendo entendido a las partes, es necesario entender sus obligaciones. Las obligaciones del arrendador y del arrendatario se encuentran en el capítulo 2 y 3 del título de arrendamiento, respectivamente. Entre las obligaciones del arrendador, la más importante es la de entregar el bien en buen estado al arrendatario. Por otro lado, las obligaciones del arrendatario son mucho más amplias, debido a que esta es la persona quien va a estar en posesión del bien hasta el final del contrato. Entre las más características e importantes tenemos recibir el bien, cuidarlo y usarlo para el fin que se le concedió en el contrato. Por ejemplo, no puede usar este departamento destinado a la habitación y convertirlo en una discoteca. Pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos. Ahora, como desarrollaremos más adelante, la falta de pago es una causal de resolución del contrato si se cumplen los plazos establecidos por el Código Civil. Así como también devolver el bien al arrendador una vez culminado el plazo del contrato. Por favor, devuélvame mi propiedad, váyase de mi departamento. Ahora vamos a hablar sobre los causales de resolución del contrato de arrendamiento. El artículo 1697 nos establece 5 supuestos en los cuales se puede resolver un contrato de este tipo. La omisión del pago en el plazo establecido en el Código Civil, por ejemplo. Es un cagón, ¿sabes por qué? Eres un recontra cagón, weón. Así como el subarrendar sin el consentimiento escrito del arrendador. ¡Casa bonita! ¿Y quién te invitó? El contrato también se puede resolver por darle al bien un uso distinto al que se había pactado. Y esta noche, mi arriendo secuestrado. El contrato de arrendamiento muchas veces puede ser complicado, tedioso e incluso devenir en un proceso de lanzamiento o desalojo. Sin embargo, no deja de ser un contrato muy importante para una sociedad como el Perú, que de por sí ya cuenta con un serio déficit de vivienda. Nuestro glorioso Congreso, para garantizar el derecho de propiedad, ha intentado la promulgación de leyes y la creación de registros para facilitar los contratos de arrendamiento, especialmente los de vivienda. Pero ese es un tema para otro video.